Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. Si eres nuevo, te doy una calurosa bienvenida. Espero que te sientas como en casa y que disfrutes mucho del contenido que te tengo preparado hoy. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en algo realmente impactante. El título ya lo deja claro, ¿verdad? Rompen el silencio. La declaración que necesitas ver ya. Sé que el título puede ser un poco enigmático, pero os prometo que lo que vamos a tratar es crucial. Vamos a hablar de una declaración que ha generado muchísimo revuelo, una declaración que ha roto el silencio que para muchos parecía eterno. Vamos a desglosar qué se dijo, por qué es importante y sobre todo, qué significa para ti, para nosotros, para el mundo. Este vídeo no es solo para enterarte de una noticia, es para entender el contexto, analizar las implicaciones y, en definitiva, formarte tu propia opinión. No voy a darte la verdad absoluta, porque la verdad es multifacética y cada uno la interpreta a su manera. Lo que sí te prometo es una perspectiva honesta, basada en hechos, y con un análisis profundo. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este fascinante tema, quiero pediros un pequeño favor. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque estoy seguro de que te encantará lo que tengo preparado para el futuro. Y por supuesto, siempre agradezco vuestro apoyo. Vuestros comentarios, vuestros likes, todo eso me da energía y me motiva a seguir creando contenido que os interese. Ahora sí, vamos a ello. ¿De qué declaración estamos hablando? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿Y por qué es tan relevante? Bueno, para ser específicos, vamos a centrarnos en la declaración que ha hecho, en este caso, Serkan Özge. Ya sabéis, cada palabra, cada silencio, cada gesto, todo tiene un significado. Y en este caso, la declaración que ha hecho Serkan Özge ha sido un auténtico bombazo. Lo primero que quiero destacar es la valentía de Serkan. Romper el silencio no es fácil. Implica enfrentarse a muchas cosas, a la crítica, a la incomprensión, incluso a represalias. Pero cuando sientes la necesidad de hablar, cuando sientes que es tu deber, no hay nada que pueda pararte. Y Serkan Özge claramente sintió esa necesidad. Ahora, ¿qué es exactamente lo que dijo Serkan? ¿Cuál fue el contenido de su declaración? Para entenderlo mejor, voy a resumir los puntos clave, pero os animo a que busquéis la declaración completa y la veáis por vosotros mismos. La inmediatez de ver el vídeo original, la forma en que se expresa, es algo que le da un valor incalculable. En esencia, Serkan habló sobre *** corrupción y abusos de poder en el ámbito de las licitaciones públicas ***. Mencionó nombres, fechas, lugares y pruebas concretas. Y eso, amigos, es lo que hace que su declaración sea tan poderosa. No es una simple opinión, es una denuncia fundamentada. Otro punto crucial que destacó *** fue la falta de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas ***. Esto es extremadamente importante porque pone de manifiesto la necesidad de que haya una verdadera rendición de cuentas, y la necesidad de que las instituciones funcionen correctamente. También abordó la existencia de una red de corrupción que involucra a altos funcionarios, empresarios y políticos ***. Reveló detalles sobre el uso de información privilegiada para amañar licitaciones, inflar precios y desviar fondos públicos ***. Explicó cómo se utilizaban empresas fantasma y paraísos fiscales para ocultar el dinero malversado ***. Denunció el silencio cómplice de algunos medios de comunicación y la manipulación de la opinión pública ***. Detalló las presiones y amenazas que sufrieron aquellos que intentaron denunciar la corrupción ***. Y por último presentó pruebas documentales, incluyendo correos electrónicos, transferencias bancarias y grabaciones de audio, que respaldan sus afirmaciones ***. A medida que desgranamos esta declaración, es importante analizar el porqué de su importancia. ¿Por qué esto es relevante para ti? ¿Por qué deberías prestar atención? Bueno, la respuesta es sencilla, porque lo que Serkan ha revelado te afecta directamente. Ya sea que se trate de el uso de tus impuestos, la calidad de los servicios públicos, la confianza en las instituciones y el futuro de la sociedad ***.
Estas acciones tienen consecuencias directas en nuestra vida cotidiana, en la sociedad en la que vivimos. Ignorar esto es ignorar una parte crucial de nuestra realidad. Además, la declaración de Serkan es importante porque abre una puerta a la esperanza. Es un recordatorio de que es posible romper el silencio, de que es posible denunciar las injusticias, de que la verdad puede salir a la luz. Y eso, amigos, es algo que nos da fuerza y nos anima a seguir luchando por un mundo mejor. Es una llamada a la acción, una invitación a la reflexión. Y una oportunidad para generar un cambio. La reacción a la declaración de Serkan Özge ha sido, bueno, diversa, para decirlo suavemente. Ha habido apoyo incondicional, por supuesto. Muchas personas han expresado su admiración por su valentía, su agradecimiento por su sinceridad, y su esperanza en que esto marque un antes y un después. Pero también ha habido críticas, ataques y cuestionamientos. Es inevitable. Cuando alguien rompe el silencio y revela algo que incomoda, siempre habrá quienes intenten desacreditarlo, silenciarlo o difamarlo. Es parte del juego. Pero lo importante es no dejarse amedrentar, es mantenerse firme en la verdad, y es seguir adelante con la convicción de que estamos haciendo lo correcto. En este punto quiero hacer un breve paréntesis para hablar de la importancia de la verificación de la información. En un mundo donde la desinformación y las noticias falsas son moneda corriente, es fundamental que nos aseguremos de que lo que estamos leyendo, viendo y escuchando sea cierto. Busca diferentes fuentes de información, contrasta las opiniones, y no te quedes con la primera versión que encuentres. La verdad, como siempre digo, está en los detalles. También es importante que sepamos cómo protegernos de la manipulación. Presta atención a los sesgos de los medios, a las agendas ocultas, y a los intentos de influenciar tu opinión. Mantente crítico, reflexiona, y no te dejes llevar por las emociones. La objetividad, aunque difícil, es fundamental. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para que esta declaración de Serkan Özge no caiga en el olvido? ¿Cómo podemos contribuir a que se haga justicia? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, informémonos. Profundiza en el tema. Investiga. Lee diferentes fuentes. No te quedes con la superficie. Busca informes de investigación de organizaciones no gubernamentales, análisis de expertos independientes y testimonios de otras personas que puedan estar involucradas. Compara la información que encuentres en diferentes medios, incluyendo medios alternativos y canales internacionales. Analiza las pruebas presentadas por Serkan, como documentos, correos electrónicos y grabaciones. Comprende el contexto histórico y político en el que se producen estos hechos. Segundo, comparte esta información. Habla con tus amigos, familiares y conocidos sobre lo que has aprendido. Comparte este vídeo en tus redes sociales. Haz que la conversación continúe. Utiliza las redes sociales para difundir información verificada y desmentir noticias falsas. Involucra a tus amigos y familiares en debates sobre el tema. Organiza eventos como charlas, foros de discusión o proyecciones de documentales, para concienciar sobre la corrupción y sus efectos. Tercero, apoya a Serkan Özge. Ya sea a través de donaciones, de mensajes de apoyo, o simplemente compartiendo su historia, hazle saber que no está solo. Si es posible, apoya financieramente a Serkan Özge o a cualquier organización que esté apoyando su causa. Envía mensajes de apoyo y solidaridad a Serkan a través de las redes sociales o cualquier otro medio que permita el contacto directo. Comparte su historia y su mensaje en tus redes sociales y en otros medios de comunicación. Cuarto, exige que se haga justicia. Exige que las autoridades investiguen a fondo las denuncias de Serkan. Exige que los responsables rindan cuentas. Exige a las autoridades que inicien una investigación exhaustiva e independiente sobre las denuncias de Serkan. Contacta a tus representantes políticos y exprésales tu preocupación por la corrupción y tu apoyo a una investigación completa. Participa en manifestaciones o protestas pacíficas para exigir justicia y transparencia. Apoya a organizaciones que trabajan en la lucha contra la corrupción. Y por último, pero no menos importante, mantente informado y sigue atento a los acontecimientos. La historia no ha terminado. Este es solo el principio. Y lo que hagamos a partir de ahora marcará la diferencia. Sigue la evolución del caso a través de fuentes de información confiables.
Estate atento a cualquier intento de socavar la investigación o de silenciar a Serkan. Informa a otros sobre cualquier desarrollo relevante en el caso. Participa activamente en el debate público sobre la corrupción y sus consecuencias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desglosado la declaración de Serkan Özge, analizamos su importancia y reflexionamos sobre lo que podemos hacer. Sé que es un tema complejo que genera muchas emociones, pero espero que este vídeo te haya ayudado a entenderlo mejor y a formar tu propia opinión. Quiero agradecerte enormemente por haber estado aquí conmigo hasta el final. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu participación. Y sobre todo, gracias por tu compromiso con la verdad y la justicia. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció la declaración de Serkan? ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Estás de acuerdo con lo que se dijo? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y recuerda, si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Hasta la próxima, amigos. Y recuerda, mantente informado, mantente crítico, y no dejes nunca de luchar por un mundo mejor. Chao. *** profundizando en algunos puntos clave y expandiendo el análisis ***. El contexto de la corrupción y el abuso de poder ***. Para entender la magnitud de lo que Serkan Özge ha revelado, es crucial contextualizar la corrupción y el abuso de poder. La corrupción en sus diversas formas socava la confianza en las instituciones públicas, debilita el Estado de Derecho y obstaculiza el desarrollo económico y social. En este caso particular, las acusaciones de Serkan se enfocan en licitaciones públicas, un terreno fértil para la corrupción. El amaño de licitaciones, la sobrevaloración de proyectos y el desvío de fondos públicos no solo representan una pérdida de recursos valiosos, sino que también impiden que se asignen recursos de manera eficiente y equitativa. El impacto directo es una disminución en la calidad de los servicios públicos y un aumento de la desigualdad. El silencio cómplice ***. Un aspecto especialmente preocupante según Serkan, es el silencio cómplice de algunos medios de comunicación. Este silencio, ya sea por conveniencia, miedo o manipulación, es un elemento crucial para que la corrupción prospere. Cuando la prensa no informa sobre los casos de corrupción, o cuando se distorsiona la información para proteger a los culpables, se impide que el público esté debidamente informado y se dificulta la rendición de cuentas. La manipulación de la opinión pública a través de la desinformación y las campañas de desprestigio es una táctica común utilizada para silenciar a los denunciantes y proteger a los corruptos. La importancia de la rendición de cuentas ***. La rendición de cuentas es un principio fundamental de la democracia. Implica que las instituciones públicas y los funcionarios deben ser responsables de sus acciones y decisiones. En el caso de las acusaciones de Serkan, la falta de rendición de cuentas es evidente. Cuando los funcionarios corruptos operan con impunidad, el sistema de justicia se ve socavado y la confianza pública se erosiona. Una rendición de cuentas efectiva requiere investigaciones independientes, juicios justos y castigos severos para los culpables. Además, se deben implementar mecanismos para prevenir la corrupción, como la transparencia en las licitaciones públicas, la protección de los denunciantes y la educación cívica. La reacción a la declaración, análisis de las posturas ***. Es fundamental analizar las diferentes reacciones a la declaración de Serkan. El apoyo incondicional, expresado por muchos, es un signo de esperanza y un reconocimiento a su valentía. Sin embargo, las críticas, los ataques y los cuestionamientos también son importantes de analizar. Estos pueden provenir de diferentes fuentes incluyendo aquellos que se benefician de la corrupción estos individuos y grupos tratarán de desacreditar a Serkan y a sus acusaciones, utilizando tácticas como la difamación, la desinformación y las presiones políticas. Aquellos que desconfían de las denuncias algunos pueden ser escépticos por naturaleza, dudando de la veracidad de las acusaciones hasta que se presenten pruebas irrefutables. Es importante destacar que el escepticismo saludable es parte de la investigación,
pero la desconfianza generalizada puede dificultar la búsqueda de la verdad. Asterisco 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 aquellos que tienen agendas ocultas asterisco asterisco algunos medios de comunicación o individuos pueden utilizar la declaración de SERCAN para promover sus propios intereses políticos o económicos, distorsionando la información y polarizando el debate. Es crucial, por lo tanto, evaluar críticamente las diferentes posturas y analizar sus motivaciones. La verificación de la información es esencial para evitar la manipulación y la desinformación. Asterisco asterisco cómo actuar, un llamado a la acción más detallado asterisco asterisco. Además de las sugerencias iniciales, hay acciones concretas que podemos emprender para apoyar la causa de SERCAN y luchar contra la corrupción. Asterisco 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 organización y movilización asterisco asterisco podemos formar grupos de ciudadanos, uniendo fuerzas para exigir transparencia y rendición de cuentas. Organizar manifestaciones pacíficas, campañas en redes sociales y peticiones en línea para presionar a las autoridades a actuar. Asterisco 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 apoyo legal y financiero asterisco asterisco ofrecer apoyo legal a SERCAN, ya sea a través de donaciones para su defensa o mediante la búsqueda de asesoramiento legal pro bono. Es posible que SERCAN necesite protección, por lo que es importante apoyar cualquier iniciativa de seguridad que pueda necesitar. Asterisco 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 educación y sensibilización asterisco asterisco organizar talleres y seminarios sobre la corrupción, sus causas y sus consecuencias. Compartir información educativa en las redes sociales y crear contenido que explique la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. La declaración de SERCAN OCG es un llamado a la acción. Nos enfrenta a la dura realidad de la corrupción y el abuso de poder, pero también nos ofrece una oportunidad para luchar por un mundo más justo y transparente. No podemos permitir que esta declaración caiga en el olvido. Debemos informarnos, compartir la información, apoyar a SERCAN y exigir que se haga justicia. El futuro de nuestra sociedad depende de nuestra capacidad para enfrentar la corrupción y defender la verdad. Debemos ser valientes, persistentes y nunca perder la esperanza.